Dios los bendiga. Cordial saludos para todos. Somos el grupo número 3 de la unidad curricular Métodos Avanzados de Investigación orientado por la doctora Mariela Alejo en la Universidad Pedagógica Experimental UPEL. Mi nombre es Sandra Patricia Saltarín Gómez. Mis compañeros son Tulia María Díaz Asia, Beatriz Elena Madrid Guevara, José Hernández Angulo y Luzmeri Ramírez. El tema que nos corresponde es Fenomenología Hermenéutica Trascendental de Husserl. En este video se presentarán referencias biográficas sobre el autor. Se abordarán diversos aspectos de la fenomenología de Husserl, incluyendo su propuesta fenomenológica, la actitud fenomenológica como alternativa frente a la ilusión, la realidad desde su perspectiva, la realidad objetiva, la relación entre la razón y la realidad. Además, se explorarán las técnicas de recolección de información, el método fenomenológico hermenéutico y su relevancia en el ámbito educativo, así como las fases y el paradigma propios de la fenomenología hermenéutica. Ahora hablemos un poco sobre el autor. Su nombre completo es Edmund Gustav Albert Husserl, pero vamos a referirnos a él como Edmund Husserl. Fue un influyente filósofo y lógico alemán nacido en Poznań en el año de 1859. Este falleció en Friburgo, Alemania, en 1938. Fue discípulo de Franz Brentano y Karl Stumm. Husserl es considerado el fundador de la fenomenología trascendental. A través de su trabajo en esta área dio origen al movimiento fenomenológico, un enfoque filosófico que se convirtió en uno de los más influyentes del siglo XX. Dentro de las obras más importantes se destaca Investigaciones lógicas. En esta obra sienta las bases de su método fenomenológico y critica las teorías del conocimiento tradicional. Ideas relativas a una fenomenología trascendental. Aquí desarrolla su concepto de conciencia trascendental y explora las estructuras fundamentales de la experiencia. También encontramos la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. En esta obra, Husserl reflexiona sobre la crisis de la cultura occidental y propone la fenomenología como una vía para superar esta crisis. Además, introdujo la noción de epoge o reducción fenomenológica, que consiste en suspender o poner entre paréntesis los juicios y las creencias previas sobre el mundo para centrarse en la experiencia pura y la estructura de la conciencia. Tomando como punto de partida las ideas de Husserl, profundizaremos ahora en su propuesta fenomenológica. Esta se centra en estudiar la conciencia pura. No se trata solo de analizar nuestra experiencia cotidiana, sino de profundizar en cómo nuestras percepciones nos conectan con el mundo. Esta investigación busca trascender las ideas preconcebidas que tenemos sobre el mundo y la realidad. Insiste en que uno de los retos principales es abordar la cotidianidad, lo que implica enfrentarse a los supuestos y creencias que operan de manera tácita en nuestra vida diaria. Aquí radica lo difícil, ya que para analizar nuestra conciencia primero debemos ser conscientes de esas creencias invisibles que moldean nuestra percepción del mundo. Husserl no se conforma con una descripción ingenua del mundo, la cual él llama actitud natural. Esta es la forma en que los seres humanos habitualmente interactúan con la realidad, dando por sentada muchas cosas. La fenomenología se propone cuestionar esos supuestos y encontrar los fundamentos de lo que llamamos realidad. Dicho esto, es importante destacar algunas de las características de este método. La primera es el enfoque en las vivencias. La fenomenología se interesa profundamente en la experiencia vivida. No se enfoca en los objetos externos, sino en cómo los individuos dan sentido a su mundo. La segunda característica es la libertad de pensamiento. El investigador busca acercarse a los fenómenos sin preconceptos. La clave está en la apertura hacia la experiencia tal como es vivida. Aquí se destaca la importancia de la intuición y la empatía para captar los matices del significado de las experiencias de otros. La tercera consiste en la categorización de la realidad. A partir de las descripciones de los fenómenos se organizan categorías que facilitan su análisis, utilizando ejemplos concretos que ilustran conceptos.
La cuarta característica es la comprensión de la dinámica social. Los significados que atribuimos a nuestras vivencias se construyen en interacción con los demás a través de los procesos comunicativos y sociales. La quinta característica hace énfasis en la trascendencia. Busca comprender los significados profundos y trascendentales que las personas atribuyen a sus vivencias, tanto a nivel individual como en su influencia en los contextos sociales y educativos. En general, la fenomenología husserliana nos invita a explorar la naturaleza de nuestra conciencia. Esta perspectiva nos lleva a cuestionar las creencias más profundas y descubrir nuevas formas de interpretar la realidad que experimentamos. Ahora nos adentramos en un aspecto clave de la filosofía, la actitud fenomenológica como alternativa a la ilusión de la realidad objetiva. Para esto, Husserl se centra en la necesidad de suspender juicios sobre la realidad externa para comprender la esencia de las experiencias, proponiendo el método de la reducción fenomenológica, donde se pone entre paréntesis las creencias sobre el mundo para analizar cómo se constituyen las experiencias en la conciencia. Y de esta manera se busca desentrañar las estructuras fundamentales de la percepción y la experiencia, lo que permite distinguir entre la ilusión y la verdad de las experiencias vividas. Hasta ahora hemos hablado de la actitud natural, esa manera cotidiana de relacionarnos con el mundo. Sin embargo, Husserl nos invita a adoptar una actitud más profunda, una actitud fenomenológica que nos permita cuestionar nuestras creencias más arraigadas sobre la realidad. Para esto, Husserl sostiene que la percepción y la conciencia son fundamentales para comprender la realidad, enfatizando en la importancia de la intencionalidad, es decir, que la conciencia siempre está dirigida hacia algo. A través de la reducción fenomenológica se busca suspender juicios previos para explorar la esencia de las experiencias, lo que nos permite analizar de manera profunda cómo se constituyen los significados y las realidades en la vida cotidiana, resaltando que la realidad no es algo dado, sino que se construye a través de la experiencia subjetiva. Siguiendo esta línea de pensamiento, podemos decir que Husserl sostiene que la realidad no es un conjunto de objetos fijos, sino que es una experiencia subjetiva que se nos presenta en la conciencia. Esta experiencia es constituida por nuestra actividad intencional y no es una copia del mundo objetivo. Es por ello que Husserl nos permite comprender la educación como un proceso de transmisión de sentido y cómo los sujetos involucrados en este proceso constituyen su experiencia y comprensión del mundo. Por tanto, es importante conocer las fases en las que se encuentra dividida esta fenomenología hermenéutica trascendental de Husserl. A continuación, le presento las principales fases de este método. La fase inicial del método es el epogé. ¿Y en qué consiste? Consiste en suspender o poner entre paréntesis las nuevas creencias y suposiciones previas sobre el mundo. ¿Cómo podemos hacerlo? Hombre, lo que tenemos que iniciar es deteniéndonos. Y al detenernos, cerrar nuestros ojos. Dejar a un lado esas creencias y suposiciones que tenemos de este mundo en que vivimos. Para que cuando abramos los ojos, ya podamos observar, pero como su nombre lo indica, hacer una observación sin estar juzgando. Cuando podemos hacer eso, ya podemos pasar a la segunda etapa, que es el de la descripción fenomenológica. Y en esta fase se va a describir detalladamente la experiencia subjetiva tal como se presenta, sin interpretaciones ni suposiciones. Aquí lo que se busca es capturar la esencia de esa experiencia, es decir, aquello de lo que hace ser lo que es. Y cuando ya tengamos esa descripción, pasamos al análisis de la intencionalidad, donde se analiza esa intencionalidad de la conciencia. ¿Cómo así? Pues en esta fase vamos a preguntarnos qué estamos experimentando en este momento. Vamos a analizar
cómo nuestra conciencia se dirige hacia otros objetos o aspectos del mundo e identificar patrones o estructuras de esa experiencia. Cuando ya logremos eso, pasamos a esa cuarta fase que va a ser la reducción fenomenológica. En esta fase se va a buscar reducir la experiencia subjetiva a sus componentes esenciales, eliminando aquello que no es esencial para la experiencia. Esto le permite llegar a la esencia de la conciencia y comprender la estructura fundamental. La quinta fase es el análisis de la temporalidad. Aquí vamos a examinar cómo experimentamos el tiempo en este momento, analizando cómo el pasado, presente y futuro se relacionan en la experiencia, para luego identificar patrones temporales en la experiencia investigativa. Cuando logramos esto, pasamos a la sexta fase, que es el análisis de la intersubjetividad, donde se analiza cómo la conciencia se relaciona con otras conciencias, es decir, cómo se constituye la experiencia intersubjetiva. Aquí vamos a preguntarnos cómo otras personas experimentan el mundo, para luego analizar cómo las experiencias de los demás se relacionan con las nuestras, identificando así patrones de conexión. Y así finalmente se sintetiza los resultados de su análisis para obtener una comprensión profunda de la conciencia y la experiencia subjetiva. Tenemos que tener claro que este método es iterativo y reflexivo. Podemos volver a las fases anteriores y reexaminar los resultados en función de nuevos hallazgos. Miremos que realizando esta práctica regularmente nos puede ayudar a desarrollar una mayor conciencia y comprensión de la experiencia subjetiva. Enfatizando la conexión que existe entre la teoría y la práctica, nos preguntamos cómo podemos traducir estos principios en la práctica investigativa. Es decir, ¿qué herramientas podemos utilizar para recolectar los datos que nos permitan dar respuesta a nuestras preguntas de investigación? La elección de las técnicas de recolección de datos es crucial en cualquier investigación. Es así que en el marco de la investigación fenomenológica, hermenéutica, las técnicas seleccionadas deben ser coherentes con el objetivo de comprender la experiencia vivida por los participantes. A continuación, vamos a explorar algunas de las técnicas de recolección de investigación y paradigma. Entre las técnicas tenemos la entrevista en profundidad, muy utilizada en las investigaciones fenomenológicas hermenéuticas, porque permiten explorar en detalles las experiencias subjetivas de los participantes y crear un ambiente de confianza y respeto, donde el investigador puede acceder a los significados profundos que los participantes atribuyen a cada una de sus vivencias. Por otro lado, la entrevista conversacional desea conseguir el significado vivido de la experiencia específica, relegando las interpretaciones subjetivas acerca de ello. Otra técnica es la observación de cerca, que procura aproximarse al mundo vital del individuo observado con el objetivo de llegar a aprender el significado de la experiencia vivida. Mientras que en la observación participante, el investigador procura introducirse y formar parte de la cultura y contexto del que es parte quien está en estudio. Paradigma interpretativo. La fenomenología hermenéutica trascendental de Husserl utiliza el paradigma interpretativo que, como lo afirma Martínez 2013, surge como una alternativa al paradigma positivista. Toma como punto de partida la idea de la dificultad para comprender la realidad social desde las lógicas cuantitativas, razón por la que este paradigma se fundamenta en las subjetividades y da cabida a la comprensión del mundo desde la apropiación que de él se hacen los individuos. Para concluir, podemos agregar que la investigación fenomenológica busca comprender la experiencia vivida a través de los ojos de quienes la experimentan. Para ello,
se analizan los relatos, historias y anécdotas que permiten reconstruir la experiencia en su totalidad. En este enfoque no solo se busca describir la experiencia, sino también comprender los significados que las personas le atribuyen. Al conocer las vivencias de las personas, podemos transformar tanto nuestra comprensión del fenómeno como el contexto en el que se desarrolla. Husserl busca una filosofía que se centrara en la experiencia inmediata y directa de las cosas, más allá de las construcciones teóricas y las interpretaciones subjetivas. Para Husserl, la conciencia es el punto de partida de todo conocimiento. A través de la conciencia constituimos el mundo y le damos un sentido. La fenomenología ofrece además un método riguroso y sistemático para analizar la experiencia y llegar a un conocimiento más profundo de la realidad y del mundo que nos rodea. Muchas gracias.